Los 10 peores brawlers en todo Brawl Stars. Voy a estar analizando los peores que de verdad sirven para muy pocos modos, o en los modos que sirven, modos o mapas o demás, son opciones regulares, la verdad. De sus mejores modos son medio malos. Entonces, sí, vamos a empezar con el peor de todos. Estoy tomando solo en cuenta los modos 3 contra 3 en el nivel competitivo más alto posible, por ejemplo, maestros, o en las finales mensuales o mundiales del juego, pero con el meta actual y también aparte los brawlers que no hay, es muy complejo subirlos a rango máximo, ¿no? Que serían las 1000 copas y pusharlo muy lejos ahí. Empezamos con el peor brawler de todo el juego, Doug, en mi opinión sí es el peor, no sirve casi para nada en 3 contra 3. Hay muy pocos, pero de verdad muy pocos mapas en donde puede tener posibilidades y donde es medio jugable, la verdad es que no tiene nada bueno. Si le pusieran velocidad de movimiento muy rápida y tal vez el treat se le llama, que si te hacen un poco de daño vas cargando un poco de la ulti, como casi todos los tanques, porque es más que apoyo tanque, porque la verdad no cura a tantos compañeros, sí, entonces se va a quedar con el peor puesto. Vamos a ir del más peor al menos peor. Pasamos ahora, ese fue el primer lugar. Pasamos ahora con el segundo lugar, que en mi opinión es más o menos obvio. Hasta que estos brawlers no tengan hipercargas, la verdad es que aunque sean hipercargas chafas, sirven para lo mínimo suficiente para poder triunfar, ¿no? Entonces continuamos con Hank. En este caso también sí, de los peores brawlers del juego actualmente. No tiene nada bueno en general. Lo único medio bueno es que la ulti te cura un 50% de tu vida total, creo. Entonces sí, es lo único bueno. Aparte de que vas cargando tu super al recibir daño. Eso lo pone un poco mejor que mi compa Doug, pero sí sigue siendo muy mala opción. En muchos modos ni siquiera es posible. Hay muchos antitanques muy fuertes en el meta actual. Por ejemplo, Colette está rotísima. Cordelius. Todos los antitanques están en muy buen momento ahora mismo. Entonces sí, siendo un tanque vas a sufrir muchísimo. Entonces ese será nuestro segundo peor brawler de todo el juego. Pasamos ahora con el tercero, que en mi opinión va a ser Señor P. Tristemente solo sirve en noqueo y casa estelar. Y aún en esos mapas y en esos modos, no es de las mejores opciones. Hay muchas mejores opciones, mejores brawlers con mucho más rango, mucho más potencial y demás. Es medio fácil cargar la ulti, pero es que sí, o sea, contra brawlers agresivos te van a comer muy fácilmente porque solo les haces 1500 de daño. Porque si se acercan a ti, no reciben el segundo golpe, que es el que rebota, ¿no? Entonces sí, se va a quedar con el tercer peor puesto. Creo que ya nunca lo he jugado desde que, imagínate, lo puse hace muchísimo tiempo por ese título y la verdad es que sí estuvo muy peligroso, muy complejo y muy difícil. Entonces va a quedar con el tercer lugar. Pasamos ahora con el cuarto lugar, bros. Y hay brawlers que sí, o sea, también, como ya mencioné, son solo buenos en ciertas cosas muy específicas. Entonces vamos a ir con el cuarto lugar. Esto es, obviamente, en mi opinión. Puede que haya distintas opiniones, pero sí, el top 10 en general, tal vez entre una que otra lugar, cambian de lugar. O sea, de que el octavo tal vez ya pueda ser el quinto. Pero estos sí son los 10 peores brawlers del juego. Punto. En mi opinión. Pasamos ahora con Miko. Según yo, también es muy malo. O sea, casi nadie lo juega. Yo diría que en uno que otro mapa de noqueo y casa estelar, pero depende muchísimo de que tengas buenos compañeros. Y casi nunca tienes buenos compañeros para poder pushear o generar esa presión y que valga la pena generar esa presión. Sí, la verdad es que es tristemente muy malo. Se queda con el cuarto lugar. Pasamos con el quinto puesto. Ahora, Draco, igual. Es que hay muchísimos antitanques, bro. Hay de verdad muchísimos. Está ahora en muy buen momento, diría yo. Low, Cordelius, Otis, Colette, Shelly, más o menos. O sea, todos los antitanques le hacen muchísimo, pero muchísimo counter. Lo único que tiene salvable es esta Gadget, que es de los mejores del juego. Y la habilidad estelar que te curas más o menos, ¿no? Pero sí, en general es muy tardado, muy complejo. No es tan posible en muchos mapas. Tienen un buen counter. Por eso no se queda tan mal puesto. Pero sí, o sea, ya no lo he visto. No lo he pushado yo desde que lo nerfearon tantas veces. Y también no he visto a muchas personas que han pusheado en rangos muy altos de copas. O en competitivo, en legendario, mítico o maestros. Ese fue nuestro quinto lugar, bros. Pasamos ahora con el sexto brawler. Es que hay brawlers que tienen más o menos función. Si tienen hipercarga, quieras o no, tienen más o menos posibilidades, ¿no? Pero en mi opinión, Sam se va a quedar con el sexto lugar. Tiene el mismo problema, es un antitanque. Lo bueno es que tiene un asesino, perdón, tiene mucha velocidad, estabilidad estelar es muy buena, el gadget es bueno, pero para en los modos en los que sirve, yo diría que la verdad, literalmente, dependes muchísimo de tus matchups, perdón. O sea, solo podrías jugarlo en competitivo, en rangos altos, si es que tienen ellos de que un Mr. P, un Sprout,
y un poco, solo en esa posibilidad podrías agarrar, porque no tengan tanto daño y te los comes fácilmente porque te curas más del daño que te hacen, ¿no? La presión que generas es muy interesante, pero sí se va a quedar en este sexto lugar porque sí tiene posibilidades, pero no tantas, la verdad. Y en un séptimo lugar voy a quedar con Bonnie porque, quieras o no, los brawlers que tienen un poco de rango tienen más o menos posibilidades. Más o menos. O sea, porque si, o sea, eres un Draco y el mapa es muy abierto, ya valiste. O un Sam, ya valiste. O sea, sí, en este mínimo tiene el rango, que es una cosa muy fuerte. El gadget es muy bueno comparado para la función que le da el Brawler, entonces se va a quedar con este séptimo lugar Bonnie. Tiene muchas posibilidades, pero en general sí, o sea, sufre de muchas cosas y si tuviera velocidad de movimiento normal o rápida, sería muy buen Brawler, pero en general no vale la pena. Séptimo lugar. Pasamos ahora con el octavo Brawler. Es que sí, aquí ya todos tienen hipercargas, no sé si quieras o no, todos tienen mínimo una opción. Pero creo que en octavo lugar me voy a ir por Bull. No, o sea, no tienes nada bueno con este Brawler, la verdad. El hipercarga es muy chafa. El Gadget es bueno, pero, o sea, solo puedes jugarlo en atraco. Y ya, o uno que otro matchup de que yo, por ejemplo, lo puse hasta 1100 copas la temporada pasada en solo Showdown, porque ahí es donde lo único que tiene posibilidades. Entonces sí se va a quedar en ese octavo lugar. Estos dos últimos brawlers son jugables, pero como ya mencioné, sí, o sea, dependes muchísimo de muchas cosas buenas y no valen casi nunca la pena. Pasamos ahora con el noveno lugar. Me voy a ir por Charlie, la verdad es que sí, o sea, la hipercarga es chafa, o sea, la velocidad y el daño extra está bien, pero en general no vale la pena. Le nerfearon muchísimo el daño, no tiene casi nada de daño porque tarda mucho más en regresar 1600 de daño el tiro como Carl, entonces va a quedar en el noveno lugar porque sí, o sea, los gadgets lo nerfearon mucho. La ulti es muy tardada de conseguir, con la habilidad estelar está normalón, entonces sí se va a quedar ahí. Y con el décimo lugar, porque solo sirve en un modo, tristemente mi compa Chuck. En el décimo lugar solo sirve en atraco, literalmente. Si lo juegas en zona restringida, uno que otro mapa puede funcionar. Y obviamente en el modo que estuvo como Siege, asedio, ajá, como el que hubo de asedio ahorita en el de Ángeles contra Demonios, ahí sí rifaba mucho porque genera mucha presión, pero en general sí no vale la pena. Se va a quedar con el décimo lugar porque es muy bueno en un modo. Y los demás no son buenos en ningún modo así de que top 5 mejor brawlers en tal modo. No. Entonces sí, bros, ojalá les haya gustado y les sirva para que si traten de no maxear estos brawlers o si lo hacen entiendan que va a ser más complejo que jugar con otros brawlers. Porque si juegas con Otis, obviamente va a ser mucho más fácil cargar a tus compañeros que con Doug. O sea, sí, depende mucho del meta y del qué tan rotos estén ciertos brawlers para poder triunfar. Entonces sí, ojalá les haya gustado y les sirva, bros. Suscríbanse si fue así y nos vemos en el